Es noticia Nicaragua, donde este jueves se cumplen 6 meses del estallido de la crisis política y social. No parece haber una solución dialogada cercana. Justamente, ayer veíamos imágenes de la represión desmedida que el régimen ejerció contra los manifestantes antigubernamentales luego de que las protestas que no estén autorizadas por el sandinismo fueran declaradas ilegales. El presidente Daniel Ortega ha acusado en varias ocasiones al gobierno estadounidense de financiar las protestas en medio de un plan de invasión. Sin embargo, expertos señalan que la Unión Americana ha actuado de manera diplomática y que una intervención militar es improbable. En nuestro estudio en Washington nos acompaña María Fernanda Pérez, directora asociada en el Centro Adrien Harst para América Latina del Atlantic Council. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. En verdad que urge hablar de este tema aquí en Washington. Primero que nada, ¿cuál sería la valoración de los hechos registrados este fin de semana donde se reportó la captura de varios civiles que habían utilizado su derecho constitucional de la libre manifestación, que no estaban causando ningún tipo de problemática, ocupaban las calles, si bien es cierto con protestas, si bien es cierto después de que el anuncio por parte del presidente Ortega de alguna manera delimitara que estas protestas van a ser calificadas como ilegales? En ese contexto, ¿cómo hace esta valoración de estas capturas? Sí, efectivamente, el domingo hubo la captura de 38 personas, se capturaron de manera totalmente arbitraria. Estas personas solamente tenían la intención de participar en una protesta pacífica. Recordemos que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho a las convocaciones sociales y públicas. Y efectivamente, Daniel Ortega, el pasado 28 de septiembre, declaró que eran ilegales estas reuniones sin previo permiso policial. Bajo, como bien dice usted, según Daniel Ortega, estas manifestaciones incitan a la violencia y no abogan por la paz. Ahora, sabemos que hubo detenciones, por ejemplo, de la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, obviamente de disidentes del Frente Sandinista, miembros de la prensa que cubrían las protestas, que hacían reportería y que en medio de estas capturas la policía también se los llevó detenidos, por lo menos 3 miembros de la prensa. En este contexto, quisiera saber legalmente si estas capturas de ciudadanos y de miembros de la prensa constituyen per se un delito, porque el derecho a la libre manifestación está dentro de la Constitución de Nicaragua, a pesar de la ley que ha anunciado el gobierno del presidente Ortega. Sí, como vienen diciendo algunos expertos aquí en Washington, analistas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que estamos viendo en Nicaragua se asemeja cada día más y más a un estado de excepción, de facto. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a la convocación, a reunirse, a manifestar. Esto está en la Constitución Política de Nicaragua, artículos 20 y 21. Y lo que vemos aquí, ese atropello a los derechos de los ciudadanos, a la libertad de expresión, es cada día más y más preocupante. Son actos que un gobierno que no tiene nada que temer no estaría tratando de reprimir. Ahora van a cumplirse ya 6 meses de estas manifestaciones y quisiera saber qué puede hacer en este momento ya la ciudadanía que antes utilizaba las protestas para rechazar la política del presidente Ortega, pero en esta situación pues están siendo reprimidos desde el origen, ya ni siquiera pueden salir a la calle a manifestarse. En esta situación, ¿qué puede hacer la ciudadanía de a pie para mostrar su rechazo a las políticas del presidente Ortega, pero no caer encarcelados por el simple hecho de salir a la cárcel?
Sí, así es muy preocupante, como venimos diciendo, el hecho de que la ciudadanía no pueda manifestarse, el hecho que la ciudadanía, si disiente de lo que dice el gobierno nicaragüense, pueda ser encarcelada o detenida, es sumamente preocupante. ¿Qué medidas tiene la ciudadanía ahora que estas protestas y manifestaciones son declaradas ilegales? Bueno, el apoyo de la comunidad internacional es sumamente importante. No existe una varita mágica, no es que la comunidad internacional vaya a decir, bueno, Daniel Ortega tiene que dejar que su pueblo se manifieste. Obviamente eso no es lo que va a suceder. Sin embargo, la presión de la comunidad internacional va a ayudar a presionar, va a hacer que el gobierno de Daniel Ortega lo piense dos veces antes de actuar, antes de detener a su gente de manera arbitraria. Esta presión por parte de la comunidad internacional está aumentando y aumentando, y vemos que hay llamados por mandatarios de la región. Lo vimos el domingo, seguidamente de las detenciones que se hicieron, que el mandatario de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, hizo un llamado a que el gobierno de Daniel Ortega pare con la represión y que deje a sus ciudadanos manifestarse en paz. Sin embargo, el presidente Ortega y su gobierno ha responsabilizado a Estados Unidos de financiar una intervención golpista. ¿Qué decir al respecto? Claro, una intervención militar por parte de Estados Unidos es muy, muy poco improbable. Como venimos diciendo, la presión por parte de la comunidad internacional va a ayudar a quebrantar el régimen de Daniel Ortega. No prevemos una intervención de tipo militar por parte de Estados Unidos ni a corto ni a mediano plazo. Eso no, honestamente no es una posibilidad. En todo caso, se está lavando las manos al responsabilizar a Estados Unidos de los problemas domésticos. Sí, bueno, Estados Unidos en la región tiene una historia muy complicada. En algunos países Estados Unidos siempre va a ser un chivo expiatorio y en este caso no es la excepción. Claro, pero al final hay participación internacional, hubo una ola de rechazo este fin de semana por estas detenciones. Organismos internacionales han sido muy puntuales en denunciar la violación a los derechos humanos, capturas arbitrarias, participación de policías y muchos infiltrados para asesinar a personas que salen a las calles. Sin embargo, la violencia continúa. El número de presos también está aumentando. ¿Qué hacer para que la situación en Nicaragua no llegue al punto en el que está en este momento Venezuela? Sí, bueno, hay muchas similitudes entre Nicaragua y Venezuela, pero los dos no son 100% comparables. En el caso de Venezuela, y no quiero digresar mucho, en el caso de Venezuela vemos que la presión por parte de la comunidad internacional no ha sido muy eficaz. En muchos respectos, Daniel Ortega es un poco como Nicolás Maduro, porque Daniel Ortega no gobierna, él manda. Y bueno, la presión por parte de la comunidad internacional, como decía antes, puede ayudar a que Daniel Ortega lo piense dos veces antes de actuar, antes de usar la fuerza. Y bueno, opción militar no es una opción. Como decía antes, la comunidad internacional no tiene una fórmula mágica para ayudar a solventar la crisis sociopolítica que se está viviendo ahorita en Nicaragua, pero sí llamados internacionales pueden seguir ayudando. Sin embargo, hay un momento donde hay que pasar de la retórica a las acciones y bueno, en Nicaragua ese momento fue hace meses. Pero, ¿qué acciones? Porque usted dice la opción militar no es una opción y hay que pasar de la retórica a la ejecución, a la acción. ¿Cuáles acciones sí se deben de concretar hoy por hoy? Se habla de, por ejemplo, ejecutar la Carta Democrática.
la exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla, por ejemplo, ha pedido que se ejecuten las cláusulas 20 y 21 de la Carta Democrática. Vimos que en Honduras en el 2009, el golpe de Estado de Zelaya, se ejecutó se aplicó la Carta Democrática, perdón. Pero a Nicaragua eso no le importa mucho. Daniel Ortega es un país, Daniel Ortega es un mandatario al que el aislamiento de la comunidad internacional no le importa mucho. Sin embargo, sí, como decía antes, el apoyo de la comunidad internacional a su ciudadanía puede ayudar a solventar la crisis o a acercarnos al diálogo, porque, como bien sabemos, Daniel Ortega no está abierto a las elecciones adelantadas. Ok, nos acompaña en esta parte María Fernanda Pérez, a la que le agradecemos, es la directora asociada en el Centro Adrian Hartz para América Latina del Atlantic Council. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias.